En este espacio digital procuramos siempre tener una visión internacional y para eso hoy conversaremos con María Cecilia Villegas, quien nos acompaña desde el Perú. María Cecilia es experta en políticas públicas y desarrollo sostenible. Además, desempeña en distintos medios de comunicación peruanos como analista política. Tiene una maestría en leyes de la Universidad de Duke y otra maestría de políticas públicas internacionales en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Muchas gracias, María Cecilia, por brindarnos estos minutos y acompañarnos en este espacio digital. Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. María Cecilia, el próximo 11 de abril, menos de un mes, se van a realizar las elecciones presidenciales en el Perú, un país que para los bolivianos es muy cercano, muy importante. Tenemos lazos históricos, culturales y económicos muy fuertes. Y la verdad es que se sabe muy poco sobre este proceso electoral y me gustaría, vos que lo vivís ahí, nos pudieras compartir, por favor, tu visión sobre cuáles son las perspectivas de este proceso electoral. Sí, claro que sí. Mira, tengo que comenzar diciéndote que el elector peruano es muy difícil de predecir. Lo cierto es que los peruanos están sumamente decepcionados de la clase política, no se sienten adecuadamente representados y sienten que los políticos peruanos son absolutamente corruptos. No confían en ellos, no confían en los partidos políticos y eso hace que a menos de un mes de las elecciones, el candidato que lidera las encuestas solo tenga 12% de intención de voto, seguido por 3, 4 mini candidatos que están empatados alrededor del 7%. George Forsyth, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Ello demuestra lo polarizados que están los peruanos y cómo los partidos políticos no han logrado captar el interés de sus votantes. Justamente, María Cecilia, leía hace poco que el periódico El País de España hacía un reportaje mencionando lo que tú nos comentas, en el cual destacaba que el primer lugar en las encuestas lo ocupaba un candidato que apenas superaba el 10%, y que los otros, que creo que son 18 en total los candidatos, están por abajo del 10%. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? Porque creo que coincidirás conmigo, María Cecilia, que es realmente extraordinario que las opciones a tan poco tiempo de las elecciones tengan un nivel de apoyo tan bajo en las encuestas. ¿Qué ha sucedido con el sistema político? Mira, desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, debemos recordar que cuando cae Fujimori, los ciudadanos pudimos ver en televisión lo que era la corrupción. Se nos mostró con lujo de detalles cómo un asesor de inteligencia en nombre del régimen compraba políticos y empresarios en cámara. Vimos rumas de billetes sobre la mesa que pasaban de un lado al otro lado, ¿no? Después de la renuncia de Fujimori, una clase política renacida que prácticamente había desaparecido durante el gobierno de Fujimori, se constituye como la reserva moral, ¿no? En ese momento ellos capturan la narrativa y nos dicen Fujimori y los cercanos a ellos eran corruptos, eran inmorales, nosotros somos impolutos, somos la reserva moral. Pero sin embargo, sin excepción, desde el año 2000 a la actualidad, todos han caído con acusaciones de corrupción. El expresidente Toledo está en un proceso de extradición desde Estados Unidos. Ollanta Humala y Nadine, su mujer, estuvieron 18 meses en prisión preventiva. Keiko Fujimori, la líder de la oposición del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que disputó 2 segundas vueltas, ha sido la única que sin ser gobierno ha estado casi 2 años presa. Alan García se suicida el día que lo van a detener. Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario. Susana Villarán, exalcaldesa de Lima y una de las grandes representantes de esa reserva moral, ha estado presa y está hoy por motivos del COVID con arresto domiciliario, esperando volver a prisión en cuanto pase la pandemia. Y sin embargo, todos los políticos que los apoyaron públicamente y durante su gestión se han desentendido. Nadie asume la responsabilidad. Esta clase política ha construido la narrativa sobre la base de amigo-enemigo.
eres corrupto, tienes intereses económicos y te vendes por un tupper, es lo que se dice en el Perú. Este enfrentamiento binario ha llevado a los ciudadanos a estar en un conflicto constante. No hay puentes, no hay intención de entenderse, y eso hace que toda la clase política esté manchada. María Cecilia, entonces la corrupción es en el fondo la respuesta para esa destrucción del sistema político, porque a mí me llama la atención lo que ha sucedido en este último periodo constitucional, porque después de la finalización del gobierno dictatorial de Fujimori, hubieron prácticamente casi 20 años en los cuales hubo alternancia en el poder, en los cuales habían elecciones, si bien los presidentes creo que terminaban con un porcentaje de popularidad bajo, pero la institucionalidad se sostenía. Todo parece hacer eclosión en estos últimos años, en los cuales creo que ya vamos por el cuarto presidente en un mismo periodo constitucional. Así es. Mira, históricamente el Perú ha tenido bloques democráticos de 12, 18 años, ¿no? No hemos soportado, digamos, más cambios democráticos, ¿no? Si consideramos que este bloque democrático comienza después de la caída de Fujimori, estamos más o menos dentro de los plazos. Los ciudadanos están hartos de la corrupción, de sentir que la clase política no los representa y de enfrentar un Estado muy grande, pero absolutamente incapaz. Mire usted lo que ha sucedido con el tema, por ejemplo, de la pandemia. El gobierno de Martín Vizcarra no fue capaz de ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, de instalar plantas de oxígeno, y cuando las grandes empresas mineras querían donarlas, el gobierno, con un marcado sesgo de izquierda, no las quería recibir. Y así cientos de miles de familias en el Perú han visto morir a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, con la desesperación más grande. Más aún, las decisiones tomadas por el gobierno han hecho que el Perú sea el país en el mundo con peores resultados económicos y de salud. Esto es realmente terrible. Se calcula que la pobreza además ha aumentado de 21% en el 2019 a más de 30%, retrocediendo a niveles del 2010. Y la informalidad, que es uno de nuestros mayores problemas, ha llegado al 80%, también retrocediendo a niveles del 2009-2010. Tenemos gobernantes que no conocen el país y las necesidades de los peruanos. Y es muy fácil gobernar desde un escritorio en la ciudad de Lima, mientras que los asentamientos humanos de la periferia de Lima y en las provincias, los peruanos viven al día. No tienen redes de agua, de saneamiento, ni acceso a servicios de salud. Y eso es gravísimo, porque lo único que demuestra es un gran desentendimiento, un gran desencuentro con la realidad nacional. Otro ejemplo que le puedo dar es lo que ha ocurrido con la compra de las vacunas. El Perú negoció la compra de las vacunas con una sola empresa, la empresa china Sinopharm, bloqueando a todas las demás empresas. Pero solo se compró 1 millón de dosis, que por cierto aún no han terminado de llegar al Perú, y tenemos 30 millones de habitantes. En el camino, el expresidente Vizcarra y parte del gabinete del actual presidente Sagasti se han vacunado a espaldas de la población y lo han llegado a negar incluso públicamente hasta que fueron obligados a reconocerlo, ¿no? Dentro de los ministros vacunados está la canciller, que era la encargada de negociar la compra de vacunas. Entonces, lo que se esconde detrás de este negociado es un gran escándalo de corrupción que va contra la salud y la vida de cientos de miles de personas que han terminado falleciendo en manos del COVID-19, pero no solo del COVID-19, porque la debilidad del sistema de salud ha hecho que muchas personas fallezcan por otras enfermedades, ¿no? Incluso recién nacidos que necesitaban oxígeno y que no pudieron ser atendidos en su momento. María Cecilia, y en medio de este panorama de crisis institucional, de descomposición del sistema político, el Perú, que durante muchos años se decía tenía tasas asiáticas de crecimiento económico, ha continuado con su economía funcionando. Pareciera que la economía, quizás por la continuidad de las políticas, usted es experta en políticas públicas, por la continuidad de las políticas económicas me refiero,
¿Tiene su propia dinámica? ¿Hasta cuándo puede sostenerse de esta forma la economía peruana? Bueno, el impacto del COVID ha sido muy serio en la economía. Teníamos, precisamente por lo que usted dice, el manejo macroeconómico se ha mantenido estable desde el año 91 hasta la actualidad. Eso nos ha permitido poder enfrentar el COVID-19. Sin embargo, sí estamos atravesando hoy día una crisis económica bastante seria. El modelo de libre mercado le ha permitido al Perú reducir la pobreza de 54% en el año 2000 a 21% en el año 2019. Esto es un logro enorme. Nunca antes ha habido en el Perú menos pobreza, menos peruanos con necesidades insatisfechas, menos hambre, mayor acceso a servicios de salud y educación. Es cierto que nos falta muchísimo por lograr y la pandemia ha desnudado la debilidad de los sistemas de salud, de educación, etcétera. Pero el modelo económico ha demostrado que funciona. El problema está en la corrupción del Estado y, por supuesto, en los empresarios mercantilistas que aún existen. Recordemos también que el peruano es emprendedor por naturaleza. El peruano es muy orgulloso de lo que él logra con su propio esfuerzo. Preocupa, sin embargo, que el candidato que está liderando las encuestas, Johnny Lescano, sea un candidato de centro izquierda muy populista que está poniendo en riesgo la continuidad del modelo económico. María Cecilia, y para terminar, después de todo este panorama que usted nos ha expuesto, ¿qué se puede esperar realmente de los resultados de estas elecciones con unos candidatos con porcentajes tan bajos? ¿Se puede hacer una proyección de quiénes pueden pasar a la segunda vuelta o es algo totalmente incierto? Y si nos da su opinión entre quienes tienen mayores opciones, si realmente mantendrían ese rumbo de un país democrático, con un modelo económico, como usted menciona, ha funcionado, o hay amenazas a la institucionalidad democrática y al sistema de economía de mercado que le ha dado tanta prosperidad al Perú. Bueno, hoy es difícil saberlo. Recuerda, Oscar, que las encuestas son fotos del momento. Y en el Perú, cuando tenemos un candidato que está liderando las encuestas con 11, 12%, es difícil saberlo. Teníamos en su momento a George Forsyth, que es el exalcalde de La Victoria, que ha sido famoso porque ha sido el arquero de la Alianza Lima, ese es el mayor de sus logros. Renunció a la Municipalidad de La Victoria, un distrito popular de donde es el Alianza Lima, para postular a las elecciones, ¿no? Su gestión fue bastante mediocre y él venía liderando las encuestas y comenzó a caer y está hoy alrededor del 8%. Le sigue Keiko Fujimori, López Aliaga, que ha sido un descubrimiento, él es un empresario, ¿no? Que comenzó muy bajo, pero que ha ido ganando popularidad. Tanto Keiko como López Aliaga podemos decir que son de derecha y con ellos tendríamos de alguna manera la certeza de que se mantenga el modelo de libre mercado. Sin embargo, Keiko Fujimori arrastra una carga muy pesada, la del gobierno de su padre y el haber estado presa casi 2 años. Ella no le gana a ningún candidato en segunda vuelta. Entonces, si lo que se busca en el Perú y muchos sectores están buscando impedir que llegue un candidato de izquierda o populista que vaya a afectar el modelo económico, Keiko no sería una opción. Y sigue Verónica Mendoza, que es una candidata abiertamente de izquierda, muy cercana a la Venezuela de Chávez, de Maduro, cercana a Evo Morales también. Pero estos 4 candidatos están con 7%, ¿no? Entonces, más menos 7, ¿no? Entonces es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder al final de las elecciones, ¿no? Los estudios demuestran que muchos de los peruanos deciden su voto en la cola para votar, lo que te demuestra que el peruano es bastante inmaduro democráticamente, por decirlo así, ¿no? No tenemos una real conciencia democrática, ni tenemos interiorizado
lo que significa elegir un presidente de la República y un Congreso, ¿no? Y cómo ellos deciden no solo nuestros destinos a largo plazo, sino la facilidad con la que podemos desarrollarnos cada día, cómo puede sostenerse el Estado de Derecho y cómo debemos defender nuestras libertades, ¿no? María Cecilia, es realmente muy interesante todo lo que nos has compartido. Te agradecemos muchísimo por compartir estos minutos con este espacio digital y reitero, para quienes somos bolivianos, realmente lo que sucede en el Perú es muy importante y espero que haya el mejor resultado para el futuro de un país tan querido y tan hermano para nosotros. Gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Gracias. La conversación con María Cecilia Villegas es muy ilustrativa de lo que pasa a un país hermano como el Perú, con una realidad muy cercana a la que vivimos en Bolivia. Ella lo sintetiza en una frase: el modelo funciona, lo que falla es la corrupción del Estado. Y cuando María Cecilia se refiere al modelo, está hablando de una economía de mercado que en el Perú ha tenido una continuidad y una sostenibilidad por más de 30 años y ha generado una disminución drástica de la pobreza del más del 50% al 21%. Esto realmente ha generado bienestar, prosperidad y oportunidades, creando una clase media en el Perú muy fuerte. Sin embargo, la corrupción ha destruido la confianza de los ciudadanos en el sistema político. La corrupción ha destruido el sistema político y esta corrupción entonces ha generado inestabilidad, ha socavado la base de las políticas públicas del mismo Estado peruano y eso claramente tiene un efecto profundamente adverso al desarrollo y al progreso de una nación. Por eso es que tenemos que entender, con este ejemplo tan claro de un país vecino, un país incluso más grande en su población y en su economía que nosotros, cómo la corrupción tiene ese efecto destructivo que solo lo vamos a poder combatir cuando tengamos una verdadera democracia institucionalizada, con una justicia independiente que procese de verdad a quienes cometan abusos y a quienes se aprovechen de los recursos del Estado. Gracias por acompañarnos en este episodio y en esta conversación tan valiosa que tuvimos con María Cecilia Villegas desde el Perú.